Buenos días, Miriam. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Sí me escuchas? Sí, señora, sí te escucho. Bueno, te cuento. Sí. Mi nombre es Marta Benavides, yo soy psicóloga, estoy realizando una maestría en psicopedagogía en la Universidad Pontificia Bolivariana y esta es una tarea para un curso que estamos tomando en este momento. Entonces yo te agradezco por tu ayuda, por atenderme hoy y pues quiero que porfa te presentes, nos cuentes un poquito de tu vida, qué has hecho en esta área tan importante que nosotros atendemos, que es las personas en situación de discapacidad. Bueno, estoy aquí. Yo soy Miriam Buitrago Muñoz, soy psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Me he desempeñado como psicóloga gran parte, pero en el área educativa y social. Y tengo una maestría en educación con una línea de profundización en inclusión. Ese ha sido un tema para mí muy importante. Yo he trabajado con más de 15 años con personas con discapacidad intelectual especialmente. Y en el momento, hace 6 años, entré al magisterio, entonces soy docente orientadora de un colegio público. Ay, bueno, muchas Ese es gracias. como... Excelente trayectoria. Bueno, entonces comenzamos con las preguntas. Ya te los comencemos, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿cuál crees que es el secreto de tu profesión, de tu éxito profesional? Pues yo diría que compromiso. Tengo un compromiso muy grande con las personas que trabajamos. Tenacidad, porque no es fácil trabajar con discapacidad, no es fácil. Y amor, esas tres palabras lo definiría. Bueno, aprovechando pues hablas de que no es tan fácil trabajar con discapacidad, bueno, ya ahorita te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con eso, porque uno ve, bueno, yo también tengo ahí una trayectoria más corta con atención a discapacidad, también trabajo obviamente en el área educativa, pero sí veo a mis docentes muy frustrados constantemente y es algo que me preocupa mucho, porque sí es fácil ver estos episodios de frustración en ellos constantemente. Entonces ya ahorita te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es una discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual se ha definido a lo largo de 50 años más o menos de muchas maneras. Inicialmente fue médico, entonces la discapacidad intelectual era una condición médica que necesitaba habilitación y rehabilitación. Pero ese concepto ha cambiado. Luego vino un concepto más social, un concepto en el que buscábamos que los muchachos se integraran y digamos que se crearon como esos aulas de apoyo que también segregaron a esta población. El concepto de discapacidad intelectual actualmente tiene una definición más integral y yo diría que muy relacionada con el neurodesarrollo, porque diríamos que la persona con discapacidad intelectual tiene afectadas sus funciones intelectuales, el razonamiento, la solución de problemas, como lo relacionado con lo académico, pero también tiene unos déficits que involucran su comportamiento, su capacidad para responder al medio social y yo diría que una característica importante de la discapacidad intelectual es que se nace con discapacidad intelectual. Se Es decir, produce por factores perinatales o postnatales, pero es desde el nacimiento. Alguien podría decir, pero la discapacidad intelectual que se produce por accidente o por alguna enfermedad, esa sería más médica y se rehabilitaría, pero la condición como tal más integral es una condición con la que se nace. bueno, ¿en qué momento, en qué etapa de la vida empezamos a ver algunos signos o características que nos hacen pensar que posiblemente presenta una discapacidad intelectual?
Pues para padres muy observadores notan que el desarrollo de un niño con discapacidad intelectual es demorado, tanto en la parte física, digamos en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo de la socialización. Es un niño que de pronto no va a tener buena tonicidad muscular desde muy pequeño, entonces no se va a sentar rápido, no va a caminar rápido, se demora. Entonces diría yo que esos primeros signos alertan a la familia, pero realmente casi siempre se diagnostica o nos damos cuenta cuando él ingresa al colegio, porque es cuando se produce esa comparación con los otros de la misma edad. Ok, Entonces, sí, el diagnóstico, sí, precisamente íbamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo diagnostican en su institución estos casos? pues realmente nosotros remitimos al área de salud cuando los docentes en su ingreso al colegio, pues este colegio donde yo trabajo, tiene una característica que recibe a los niños y muy poquitos se retiran, o sea, van desde preescolar hasta grado 11, muy poquitos se retiran en ese proceso. Entonces, cuando ingresan, generalmente las docentes de preescolar hacen una valoración, digamos, ahorita incluso se hace un RIA, que nos da muchísimos elementos para darnos cuenta si hay alguna sospecha de discapacidad o de trastorno de aprendizaje. Yo diría más que de trastorno, porque es que diagnosticar una discapacidad tan temprana edad puede tener problemas porque hay dificultades, hay muchas variables relacionadas. Entonces, realmente el diagnóstico nosotros lo vamos a ver en las valoraciones que hacen los docentes cuando ya los niños están en primero o segundo. Remitimos a neuropediatría para que desde allá se hagan pruebas y en ese momento podría decirse que inicia un diagnóstico después de los 8 años. Esa es la manera en cómo lo hacemos. Ya pues viene la ruta que se activan pues todos los apoyos y desde el colegio se empieza a elaborar el PIAR, la caracterización y el PIAR. Es decir, Esa es que como la forma en que nos... se espera todos los resultados de neuropediatría para empezar a realizar el PIAR o el PIAR se empieza a realizar desde el momento en que se observan las dificultades en el colegio. Desde antes, desde que se observan las dificultades, realmente un docente hace adaptaciones. A veces no se da cuenta. Yo muchas veces le digo, profe, no se angustie por las adaptaciones que usted las hizo desde el primer día que llegó, porque se dio cuenta que el niño no entendía bien y lo sentó adelante, porque empezó a hablarle de pronto más despacio, porque veía que no vocalizaba bien o no entendía bien ciertas palabras. Entonces, desde ahí creo que se inician los ajustes, pero digamos que sí nos basamos mucho en el diagnóstico, porque en el diagnóstico nos dan unas recomendaciones de acuerdo a las áreas que se evalúan para dar CI, por ejemplo. Nos van a evaluar muchas áreas y nosotros podemos ver que hay fortalezas, que hay debilidades y trabajar también con base en esas como claves que nos dan los especialistas. Ok, muchas gracias. Bueno, hay algunos protocolos, guías, algunos documentos que les han servido de guía a ustedes a nivel Colombia para prestar este servicio. Pues la verdad, yo en mi trabajo de grado, se llama representaciones sociales de los docentes de educación superior acerca del ingreso de las personas con discapacidad intelectual. ¿Y qué nos da uno? Cuando en la ley 1618 del 2013 nos dice que los estudiantes todos deben ir a los colegios, se producen una serie de, digamos, sí, la ley, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, estas son las obligaciones. Luego viene el decreto 1421 que la reglamenta y nos dice cómo lo van a hacer, así, así, así. Pero yo siento que aún eso está en el papel. Los protocolos, lo que aparece en la página del ministerio, la forma en que las secretarías han ido adaptando esta reglamentación, no responde a las características de la población y desafortunadamente, lo he visto en muchos colegios, los niños terminan desertando del sistema. ¿Por qué? Porque esos protocolos existen y existe cómo hacerlo,
pero los docentes no, generalmente no logran llevar eso a la realidad. Entonces, diría que sí existen los protocolos, pero falta muchísima capacitación y falta el trabajo como en la experiencia, no tanto desde que nos envíen escritos, sino el cómo sea más experiencial. Bueno, yo veo que a veces es difícil el acompañamiento desde las secretarías de educación. Sí se ha logrado, por ejemplo, soy muy curiosa de averiguar si en alguna parte de Colombia sí se logra ese apoyo por parte de la secretaría, la formación, acompañamiento en estos temas. Es que realmente las aulas de apoyo debieron terminarse hace tiempo. Lo que existe son docentes, en algunas regiones, docentes de apoyo y profesionales de apoyo, como en nuestro caso, que aquí en la Secretaría de Educación de Armenia tenemos docentes de apoyo. Estos docentes de apoyo trabajan por contrato, no son parte de la planta de docentes, entonces ellos vienen, caracterizan, trabajan con la población, se acaba el contrato y llega otro. Entonces, él viene, caracteriza y eso ha pasado durante muchos años. Entonces, que exista realmente un apoyo de las secretarías, sé que en muy poquitas o es muy escaso porque creo que en casi todas pasa lo mismo. Y realmente el docente de aula es el que tiene que empezar a mirar cómo aplica esos ajustes. Bueno, muchas Pienso gracias. que así funciona en la mayoría del país porque he hablado con muchas personas. Sí, sí. ¿Qué apoyo requiere una persona con discapacidad intelectual y quiénes deben brindarlos? El apoyo que tiene o que debe recibir una persona con discapacidad, pues primero terapéutico, porque desde que se evalúan las primeras características o dificultades de aprendizaje, el niño sí debe recibir terapia, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, psicología, trabajo social. Pedagógico, obviamente, porque nosotros vemos que más que dificultades, el niño tiene muchas barreras para acceder a la educación y para permanecer en ella, porque si bien es la ley, para el niño es muy difícil, entonces necesita un apoyo pedagógico. Socioocupacional, porque nosotros tenemos que ofrecerles a ellos respuestas a sus necesidades. No todos van a tener la parte de formación profesional, pero muchos pueden tener la vocacional y la técnica, de acuerdo al grado de su discapacidad. Y yo pienso que un apoyo grandísimo en la familia y la sociedad, porque nosotros, mientras no seamos una cultura inclusiva, podemos ofrecer muchas cosas, pero se van a quedar en el núcleo, en algo cerrado. Y esto tiene que ser más social, más abierto. Bueno, decirte, bueno, ¿cómo ayudar a los docentes para manejar esa frustración que es algo tan evidente y que afecta tanto este proceso de acompañamiento? Nosotros hemos trabajado muchísimo en que esto es un trabajo de la comunidad educativa. Esto no es de los docentes. O sea, lo primero en lo que lo podemos ayudar es que ellos no sientan que es una carga y una responsabilidad únicamente de ellos, sino que hay un equipo y hay una familia apoyando el trabajo. En segundo lugar, debemos establecer estrategias y medirlas a más largo plazo. Yo siento que vamos a, por ejemplo, hacer unos ajustes y vamos a aplicar un DUA, porque a la vez sentimos que podemos apoyar a gran parte de la población en los cursos. Resulta que pasan 15 días, pasa un mes y no ha funcionado. Y nosotros sabemos que la discapacidad intelectual es demorada en los cambios. Entonces ellos cambian la estrategia o la abandonan. Y yo pienso que hay que aprender mucho más a aplicar estrategias a largo plazo y a tener mediciones, porque muchas veces le digo al profe, yo estuve por año y medio por fuera del colegio, por ejemplo, y volví, vi muchísimos avances en la población con discapacidad que tenemos. Profe, ¿cómo hicieron? No se habían dado cuenta. El trabajo y el día a día les quitó esa oportunidad de mirar. Entonces yo les decía, profe, cómo es importante que usted haga como una línea de base, una valoración inicial de cómo recibe al muchacho, porque ellos van cambiando de docentes, y empezar a mirar qué cambia en él.
que al final de año podamos hacer esa misma valoración o cada trimestre y poder ver que eso que ellos hacen realmente tiene un impacto. Yo pienso que los resultados son importantes para el docente porque ellos a veces se frustran por no ver cambios. Y ese encuentro familia-docente, yo pienso que hay que acercar más la escuela y la familia, porque muchas veces la familia también se siente frustrada y transmite esa frustración al docente. Entonces es importante eso, el trabajo en equipo, las estrategias medidas y pienso que también desde los directivos debe haber un mayor apoyo y un mayor reconocimiento a los docentes porque quienes tienen, por ejemplo, cursos con 5 y 6 chicos con discapacidad tienen una carga mucho mayor que quien no los tiene. Bueno, Miriam, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de escuchar, pues, desde tu experiencia, el trabajo. Digamos como en unas 3 palabritas, ¿cómo podrías resumirnos lo que nos aconsejas hacer para brindar un acompañamiento ideal a esta población? Entender que la discapacidad intelectual no es igual en todos los niños, aunque tengan el mismo diagnóstico, cada uno tiene fortalezas y debilidades muy diferentes. Entender que la discapacidad no se cura. La discapacidad es un menor grado de funcionamiento con el que las personas, no los niños ni las niñas, tienen que vivir y adaptarse. Somos nosotros los que tenemos que aceptar que eso es así. Y ofrecerles alternativas viables para ellos. Un proyecto de vida más ajustado a lo que ellos quieren y no a lo que nosotros queremos para ellos. Bueno, muchas gracias, Miriam. Te agradezco mucho por esta oportunidad. Muy enriquecedora es escuchar tu experiencia para mí. Te agradezco. Buen día. Que estés bien. Hasta que estés muy bien. Gracias.